un cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Programación Evangélica Cristiana presenta su programa Dios habla hoy, dirigido por la pastora Silvia Salvatierra, todos los viernes de 18 horas a 19 horas, a través de su radio TV online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Aleluya. Gracias, Señor, mi adorado Dios, mi todopoderoso, Rey omnipotente. Permítenos honrarte una vez más y bendecirte como lo que eres, el Dios eterno, Dios de toda gracia y Dios de toda consolación. Engrandecemos tu nombre y te bendecimos en la hermosura de tu gloria, Santo Padre, y en la grandeza de tu santidad te exaltamos para siempre. Reconocemos delante de ti que tú eres el único Dios vivo, santo y verdadero. Y reconocemos que Jesucristo es el gran Señor del universo. A ti te tributamos la gloria, el honor, la adoración y la exaltación por toda la eternidad. Ahora mismo, Padre, queremos honrar a Jesucristo confesando su nombre y reconociendo que Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro más grande que el Hijo de Dios. Adoramos y bendecimos a tu Santo Espíritu, Señor, reconociendo que es el Espíritu de la promesa. Es el único que nos puede ayudar, nos puede enseñar, nos puede guiar, porque Él es el Señor. Gracias y gracias, Padre, por permitirnos este honor de predicar tu palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo agradecemos, Padre, y te bendecimos y te glorificamos porque eres el Dios de todo poder, el Dios de todo saber. Gracias, papito querido, queremos poner este tiempo en tus maravillosas manos. Estamos aquí en Radio TV Online, La Propia, en tu programa, Nuestro Padre Celestial. Creemos que tú eres el Señor de este programa, que te ha placido en tu gracia y en tu misericordia que nosotros podamos tener este programa Dios habla hoy. Lo ponemos en tus manos, la meditación, el tiempo que vamos a leer, a escudriñar, a meditar en tu palabra, sea un tiempo de mucho temor, mucha reverencia, y donde solamente el Espíritu de mi Señor tenga la libertad total para enseñarnos, para guiarnos, para que nosotros podamos aprender tu maravillosa y santa palabra. Padre mío, una vez más te rogamos, ayúdanos a abrir el entendimiento, a disponer el corazón para que tu palabra sea oída y tu palabra quede bien grabada en nuestros corazones. Diosito lindo, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tu palabra sea siempre como ese martillo que quebranta la dureza de nuestros corazones, que quebranta la roca, y como ese fuego que purifica, Padre. Límpianos y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo pongo a todas las almas, Padre, todos aquellos que nos están ahora mismo sintonizando en Ecuador, en los países que a nivel, países de otras naciones están conectados con nosotros. Los ponemos delante de ti, rogando que tengas misericordia, Señor, que tengas piedad de nuestros migrantes, de las personas que no están en el Ecuador, pero que están fuera y están sintonizando nuestro programa. Gracias por la vida de todos ellos, de ellas. Permítenos una vez más bendecirlos en tu nombre santísimo, Cristo de la gloria, y rogar tu favor, tu clemencia, tu misericordia y tu bondad para todo ese pueblo amado que nos escucha en Ecuador y fuera de las fronteras de nuestra patria. Los bendecimos, las bendecimos, y que la preciosa sangre del Cordero los cubra. Te lo agradecemos, papito, una vez más por darnos toda esa teleaudiencia, porque todo depende de ti, Padre. Todo proviene de ti. En el nombre de Jesucristo, el gran Señor del universo, le agradecemos al Padre de los Espíritus, al Dios de toda carne, al Dios de toda criatura. Lo engrandecemos, le tributamos gloria, honra, honor, adoración y alabanza por toda la eternidad.
dignidad. Gracias, papito querido. Amén. Aleluya. Gracias, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Estamos una vez más para llevar el mensaje de la palabra. Estamos aquí en Radio TV Online La Propia, en el programa amigo suyo, Dios habla hoy, el programa de reflexión, de meditación de la palabra de Dios. Así que vamos a saludar una vez más a toda nuestra querida teleaudiencia, todos los amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos sintonizan. Permítanme agradecerlos. Gracias, mi amor. Gracias. Ya. A Radiplayas de Playas, es un grupo. Es un grupo Radiplayas de Playa, nos están sintonizando. Los bendecimos, queridos amigos. Dice, los cristianos también evangélicos de Facebook. Bendecimos a los cristianos evangélicos que a través de Facebook nos escuchan, nos sintonizan. Así que mis queridos hermanos, amigos, pues aquí están nuestros hermanos cristianos evangélicos, sean benditos, y ustedes y nosotros todos seamos ese pueblo que está rogando y suplicando por nuestro país, que vaya, que la nación lo necesita. Nos damos cuenta pues que el sicariato no hay quien lo detenga, va en avanzada, pero nuestra oración puede cambiar las cosas. Queridos hermanos, yo los invito a que reforcemos nuestras oraciones, nuestros ruegos. Yo sé que hay mucho ataque del enemigo, que nos debilitamos, que atravesamos momentos difíciles. Yo mismo estaba bastante delicada en mi salud. Hay momentos que el enemigo me bombardea y bueno, no estamos nosotros libres del ataque del diablo, pero poderoso es nuestro Dios maravilloso, como dice su palabra. Decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, que es poderoso nuestro Dios para guardar nuestro depósito hasta la venida de Jesucristo. Así que mis hermanos, en la fe de nuestros queridos cristianos evangélicos de Facebook, vamos a reforzar esa oración. Nosotros sabemos en quién hemos creído, es poderoso nuestro Dios. Él nos librará de todo mal. Y a nuestros queridos amigos de Radiplayas de Playas también los saludamos. A todos, más de 90 grupos, creo que son como 96, 97 grupos que también se conectan con 99 grupos que se conectan con nosotros. Los bendecimos, mire, los bendecimos a todos los amigos, amigas que forman parte de estos casi 100 grupos, mire. Países. ¿Hay cuántos países que están conectados con nosotros? Le estamos preguntando al licenciado, 7 países. Esperemos que se conecten más todavía. ¿Qué países está conectado posiblemente? Bueno, en todo caso, vamos a abrir las escrituras hasta que nos digan. Son 7 países los que se han conectado. A todos les damos la bienvenida y de manera especial a nuestros queridos amigos migrantes. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Aquí en el Ecuador, este día domingo que pasó, el día domingo pasadito, se celebró el Día del Padre. Yo creo que en otros países, no sé, es otro el día que celebran el Día del Padre. Es maravilloso meditar a la luz de la palabra de Dios en la vida de santos hombres que fueron piadosos, hombres que fueron rectos, hombres que fueron tan íntegros, tan fieles a Dios, tan temerosos de Dios, hombres que hicieron bien al prójimo, que habitaron en medio de una sociedad que la dejaron marcada por ese camino de bondad, de bien, de justicia, de rectitud, de integridad. Por ejemplo, habíamos meditado en la vida de José. No nos alcanzaba el tiempo, y bueno, creo que llevamos 2 meditaciones por 2 viernes, meditando en la vida de un hombre muy recto, la vida de José.
Y yo digo, en medio de todas las situaciones que se están viviendo en el mundo entero, qué maravilloso es poder reflexionar y meditar en la vida de estos hombres que nos dejan una enseñanza de vida para nosotros, que podemos tener una vida recta, honesta, íntegra, en medio de la maldad, en medio de la violencia, en medio del pecado, en medio de la suciedad. Pueden haber personas que no se contaminen y que se mantengan firmes en su fe, en su amor a Dios, en su integridad. Claro que sí. Uno de ellos es Daniel, otro era José, que lo meditábamos. José estaba primero pues a colaborar en casa de un hombre de dinero, un oficial del faraón, después pasa a ser prácticamente gobernador. Después de faraón era José el que estaba pues en eminencia. O sea, faraón lo exaltó. Esa fue la parte final donde Dios honra a quienes lo honran, y pudimos darnos cuenta cómo fue José bendecido porque Dios estaba con él. Lo hemos enseñado que si Dios está en nuestros corazones, nuestro caminar, nuestro accionar, todo lo que vamos a ir haciendo en el camino va a ser lo bueno, lo mejor que podamos hacerlo, porque verdaderamente en la naturaleza humana es solamente el pecado y el pecado es lo que queremos estar practicando si Dios no está en nosotros. Por eso es que lo hemos dicho, cuando Adán cae en el huerto del Edén, lamentablemente esa fue la herencia que nos dejó el pecado. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué muerte? Muerte espiritual, porque Dios se va de nosotros y ya pues nos quedamos nosotros haciendo la voluntad de nuestros pensamientos y de nuestra carne. Esa es la muerte primera que enfrentamos, la muerte espiritual, y la muerte siguiente que vamos a experimentar o que vamos a vivir es la muerte física, porque ya no viviremos como Dios es eterno. Dios es eterno, Dios hizo a un hombre para que viva eternamente, pero el pecado nos puso fin. Ya ahora nuestros días son limitados. Dice un salmo que la vida del hombre son 70, los años del hombre son 70 y en los más robustos 80, tal vez un poco más de 80, pero con todo es cansancio y fatiga. Dios no quería ni siquiera que el hombre esté cansado, esté fatigado, esté cargado de... Hay personas que tienen ya muchos años, tienen 70, llegan a 80 y ya quieren cerrar sus ojos. Dicen, ya no, me siento cansado. Levantarme de la cama se me hace tan duro, tan difícil. Y ya verdaderamente lo único que quiero es descansar. Aún a mi papi, yo tengo a mi papá vivo y mi papá me decía un día eso, mija. Me parece mentira, uno era yo cuando me levantaba, que tenía mi juventud, después ya fui un hombre de mediana edad, pero ahora que soy una persona mayor, créame lo que me cuesta. Mi papi tiene como 80 y pico de años. Me decía, me cuesta, mija, créamelo. Ahora a veces me siento 20 minutos a estirarme despacito, a estirar mis manos, dice, ir estirando mis pies, pero ya no es como antes. Entonces yo le agradezco a Dios por la vida de mi padre, pero es verdad. Se cumple su palabra. En los más robustos es cansancio y fatiga, aunque lleguen a 80, 90, 80 y más de años. Vamos a leer un ratito ahora la vida de otro hombre. Como se está celebrando el Día del Padre, o ya celebramos el Día del Padre, sigamos meditando en medio de la corrupción que hay a nacional en otros países, en medio de la violencia, en medio de la gente que por avaricia no saben qué hacer. Qué bueno es meditar y ver la vida de hombres que se fueron tan incorruptibles a pesar de estar en un ambiente donde se prestaba para la corrupción, ¿no? Entonces, ese fue el caso de José. Ahora vamos a leer un capítulo en Daniel. Daniel es un libro maravilloso, pero vamos a leer en Daniel capítulo 6 y veamos qué nos dice, qué nos enseña hoy el Dios Todopoderoso. Por eso esperamos que Dios nos hable, esperemos que Dios hable. Porque yo le digo a mi amigo que me escucha, mi amiga, que esperemos que Dios nos hable, porque Dios está vivo. Y como Dios está vivo,
Y vamos a ver en este pasaje cómo queda aún más aclarado y reafirmado que Dios está vivo. Por muchísimos años en mi existencia yo adoré a un Dios muerto. El Dios de las religiones, usted hace sus ritos, sus ceremonias, es un Dios muerto. Ese Dios, y de hecho yo cuando iba a la religión tradicional, yo iba, hacía un ritual, me quedaba ahí, estaba el tiempo de la misa que daban, y después de eso yo salía y era como que Diosito se quedaba ahí, y yo salía a hacer lo que a mí me parecía, si era pelearme, a insultar, a maldecir, a lo que sea, yo salía a hacer mi voluntad. En mi corazón no había el temor a Dios, y el temor a Dios tiene que ser puesto por Dios mismo. Es Dios el que pone su temor en el corazón de una persona. Él está mirando los corazones y él ve qué persona verdaderamente lo quiere honrar y qué persona le quiere temer a él. Entonces, escuchen lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice, en el capítulo 6, el versículo 1 dice, pareció bien a Darío. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Hasta allí por un momentito, mis amigos. Escúcheme y escuche lo que dice el versículo 1, 2 que acabamos de leer, el versículo 3. Dice que ¿quién estaba como rey? Estaba Darío, y Darío era el rey en ese tiempo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que tenía, que él pone 120 sátrapas para que gobiernen el reino, el cual pues él estaba a la cabeza, y sobre estos 120 sátrapas, él decide poner a 3 gobernadores para que estos 120 hombres, ¿no? Estos 120 autoridades, ellos sean los que miren que el rey no sea perjudicado en nada y que le den y que le puedan dar, dice, y diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Dice, estos 3 gobernadores tenían que recibir informe de los 120 sátrapas para que el rey no sea perjudicado. Pero hay una maravillosa palabra en la que acabamos de leer, dice, pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y a los gobernadores, porque había en Daniel un espíritu superior. Porque había en él, en Daniel, un espíritu superior. ¿Qué había en Daniel? Dice la Escritura que había un espíritu superior. ¿Y cuál es el espíritu superior que hay en Daniel? Sino el espíritu de Dios. Y como el espíritu de Dios está en Daniel, por lógica, el espíritu del hombre, cuando el Espíritu Santo viene al espíritu del hombre, entonces vamos a ver, muchísimas gracias. Ay, este es el licenciado que me trae. Muchísimas gracias. Gracias, ¿ah? Traen un tecito calientito para que no dejemos de predicar la palabra. Le agradecemos muchísimo. El licenciado es muy bueno con nosotros. Entonces, dice que Daniel tenía un espíritu superior. ¿Cuál es el espíritu superior? El espíritu de Dios, que hace superior a cualquier ser humano. ¿En qué sentido? En inteligencia, en sabiduría, en integridad. Es una persona santa. Y eso era Daniel. A pesar de estar morando en un palacio, con un rey, donde me imagino que las tentaciones y las cosas que se dan dentro de los palacios, muchas veces hay mucho pecado, muchas cosas difíciles. Y Daniel, ¿qué era? Daniel era un hombre con un espíritu superior, era un hombre íntegro, era un hombre perfecto en su caminar. Escuche lo que continúa diciendo. Dice, y en él había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Sabe qué pensó hacer el rey Darío?
pensó ponerlo a Daniel sobre todo el reino, es decir, por encima de los 120 sátrapas, por encima de los otros 2 gobernadores, porque dice que nombró 3 gobernadores, de los cuales uno era Daniel, por encima de los otros 2 gobernadores, pensó este rey Darío ponerlo a Daniel. Veía qué hacía este rey veía la integridad, este rey veía la pureza, este rey veía la rectitud, la inteligencia, porque había un espíritu superior, era un hombre, Daniel, mucho más inteligente que cualquiera de los 120 o de los otros 2 restantes gobernadores. Así que mi amigo, es por eso que yo vivo aquí sentadita, predicando y hablando siempre del Dios viviente, siempre de su Hijo maravilloso Jesucristo. En Dios es la fuente de la sabiduría, está la fuente de la sabiduría y de la inteligencia. Usted quiere guardarse, llegar a ser una persona íntegra, una persona incorruptible. Usted tiene que estar alineado con Dios y tiene que estar sujeto del poder del Dios bendito, porque caso contrario las personas han sido tentadas, van a ser tentadas y van a sucumbir. Pero si buscamos a Dios y nos fundimos en el poder de Dios, verdaderamente si confiamos nuestras vidas al poder del Dios bendito, se le entregamos nuestras vidas a Dios, con seguridad nosotros vamos a ver cosas grandes y cosas maravillosas. Y escuche lo que continúa diciendo en el versículo 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Escuchó lo que dice la palabra de Dios. Entonces estos gobernadores, estos 120 sátrapas, dice que buscaban ocasión para acusarlo a Daniel. ¿Qué comienza a brotar en el corazón de esta gente cuando se dan cuenta que el rey Darío tenía una predilección por este hombre, le tenía mucha confianza y le tenía mucho cariño? ¿Qué ocurrió? Comenzó a nacer en los corazones de estos 120 y de estos 2 gobernadores envidia. Comienza la envidia y comienza la persecución. Lo van a comenzar a perseguir a Daniel de una manera injusta, porque Daniel no ha cometido ningún delito. Recuerdo ahora la vida de José. También sus hermanos lo envidiaban, no le tenían paciencia, le hablaban groseramente, ásperamente. ¿Por qué? José no había cometido ningún delito. A veces nosotros, cuando somos instrumentos del diablo, atacamos a las personas equivocadas porque el mismo diablo nos ciega y nos lleva a cometer tantos errores, tantos pecados. Entonces, es por eso que estamos predicando aquí y estamos diciéndole a usted, amigo, amiga mía, no sea un instrumento en las manos del diablo. Conviértase en un instrumento en las manos del Dios viviente. Porque si usted se entrega a Dios, usted va a ser un instrumento de bendición en su barrio, en el lugar, en su hogar, con su familia, en el lugar donde usted esté. Usted va a ser de bendición. Y aún si su familia se levantase contra usted y lo acusasen y lo señalasen, lo harán porque tal vez tienen puertas abiertas al infierno y el diablo los usa. Pero que verdaderamente la raíz de todo no tengan nada que acusarlo, que en la raíz, en el fundamento no haya nada, tan solo lo acusan o lo persiguen o lo blasfeman o lo critican, no porque verdaderamente tienen la razón, sino porque muchas veces hay eso, hay envidia, hay odio, hay rencor. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, estoy hablando del pueblo cristiano, hay ocasiones en que el enemigo, el diablo, los demonios usan nuestra propia familia. Y nuestra familia nos comienza a acorralar, nos comienza a acosar, nos comienza a acusar. Ahora te crees santo, ahora te crees la pura, ahora te crees la perfecta. Y se te olvida que tú hiciste esto, y se te olvida que tú aquello. Y es verdad, mis queridos amigos, amigas, hermanos en la fe, que hemos sufrido persecuciones. Es verdad que un día hicimos esto, aquello, lo de aquí, lo de allá. Hicimos tantos pecados porque todos somos pecadores. Todos le hemos fallado a Dios.
es que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay nadie que sea íntegro, no hay nadie que sea justo delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo maravilloso de todo? Es que Dios en su misericordia nos dio la oportunidad de arrepentirnos, para que entonces ahora podamos nosotros decirle a cualquier persona: si usted era esto, si usted era aquello. Si a mí viene alguien y me dice: si usted era aquello, usted era esto, yo le voy a decir: usted mismo lo está diciendo. Era vida pasada. En mi vida presente no tiene nada que ver ese pasado. Porque la palabra de Dios dice que el que está, el que vive, el que lucha por estar arraigado a Jesucristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado. Y aquellas personas que nos viven recordando el pasado son instrumentos del mismo Satanás, del mismo diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el acusador. El diablo es el que te vive recordando todo. El diablo es el que no quiere que tú tu pasado lo sueltes, sino que lo tengas presente y esté allí tu pasado y tú vivas recordando y tú vivas recordando. El diablo quiere hacer eso, pero no Dios. Cuando tú de corazón te arrepentiste, Dios dice en su palabra: de corazón, Él ha tirado en lo profundo del mar tus pecados, tus rebeliones, tus maldades. Y Dios dice en su palabra: y yo nunca más me acordaré de tus pecados. Dios no es como el hombre. ¿Sabe qué dice el ser humano? Está bien, te perdono, pero no olvido. Es que eso no es bíblico. El perdonar es olvidar. Si yo le digo: está bien, te perdono, pero yo no olvido, ahí no hay perdón. No hay perdón. El perdón es: está bien, te perdono, olvido la ofensa, yo no me acordaré más nunca. Esto es borrón y cuenta nueva. Esto forma parte de un pasado que no tendrá nada que ver en mi vida presente y en mi vida futura. Entonces, como el diablo es un acusador, nos vive acusando, y tú ahora te crees la santa, o te crees, no, es que no nos creemos, es que la palabra de Dios dice que Jesucristo nos ha santificado, nos ha purificado, y aunque usted aquí en la tierra continúe viendo debilidades en nosotros, delante de Dios ya fuimos purificados, ya Dios nos ha santificado. Estamos en un proceso de transformación y cambios aquí en la tierra, que Dios no lo hace de un segundo para otro. Es toda nuestra vida que hemos vivido en el pecado, desde el día en que nacimos y después que tuvimos ya conocimiento de lo bueno y lo malo. Es toda la vida. Yo viví más de 30 años, 30 y un poco más, esclava en el pecado, en lo malo. Entonces las cosas malas que por tantos años las hemos practicado están como un callo ahí arraigadas. El Dios del cielo tiene el poder para sacarlas en un segundo, pero muchas veces nos puede hasta causar daño. Pero Él va en un proceso. Entre más busca el hombre, la mujer en la tierra la presencia de Dios, por supuesto que eso va arrancando, eso va saliendo, eso inmundo va siendo destruido de nuestras vidas. Entonces, se va a cumplir la palabra del Señor. Dice su palabra: el que está, el que vive, el que teme, el que ama, el que está arraigado a Jesucristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Si usted encuentra a alguien que tiene 10, 15 años en el Evangelio, 20 años, y usted dice: pero yo tengo como 20 años viéndolo con la Biblia, o viendo a esta hermanita con la Biblia que la carga en la mano, pero yo no la he visto cambiar. O la familia, yo no la he visto cambiar. Sigue siendo una mujer mala, pendenciera, una mujer que le gusta todavía la jarana, la fiesta, todavía le gusta el adulterio, la fornicación, o roba, o miente. Esa persona no ha nacido de nuevo. No se ha dado un cambio en su vida. No hay una nueva naturaleza en él. En ella no la hay. Mire, en el libro de Juan, en Primera de Juan, estamos en pasajes bíblicos que ni siquiera los leí yo hoy. Pero vamos un ratito al libro, a Primera de Juan, dice, déjeme ver si lo encuentro, aquí en Primera de Juan, dice, en Primera de Juan capítulo 3, dice, mirad, el capítulo 3, el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no conoció a Jesucristo, no le conoció a Él, dice. Y dice, ahora somos hijos de Dios. Y por la gracia de Dios, en el versículo 7 dice, hijitos, nadie se engañe, el que hace justicia es justo, así como Él es justo. ¿Quién es justo? Cristo. Y dice el versículo 8 de Primera de Juan capítulo 3, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchó lo que yo acabo de leer, escuchó lo que dice la Escritura. Dice, hijitos, nadie se engañe, el que es justo practique la justicia. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en ese proceso de perfeccionamiento. Estamos luchando cada día por ser justos. No es fácil en medio de un mundo de corrupción, en medio de un mundo donde muchas veces se levantan contra ti sin que tú hayas hecho nada, en medio de la envidia, en medio del odio, en medio de las rencillas, en medio de la corrupción, en medio del sicariato, en medio de todo. No es fácil, amigos, amigas mías. Pero el Señor nos guardará y Él nos ayudará. Y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchó lo que estoy leyendo, el que practica. Y usted me va a decir, entonces ustedes ya nunca más pecan. No, nosotros también le fallamos al Señor, pero ya no caemos en pecados horrorosos como antes caíamos, de robar, de fornicar, de droga, de alcohol, de lo que haya practicado usted. Ya no. A veces se nos escapa una mentira, porque parece mentira, la mentira es como que está en la boca de uno. Se nos puede escapar una mentira, pero ya no, y cada día parece mentira, aunque sea una mentira, se escapó, ya hay algo dentro de nosotros que nos redarguye y muchas veces hasta lloramos. A mí me ha pasado que muchas veces hasta lloro y yo, ¿por qué dije esa palabra, Señor? Y antes yo no, la decía, la repetía, la seguía repitiendo y con el odio. Ahora no, por eso dice el que practica, el que se ejercita, el que lo practica hoy, mañana pasa y no siente nada. Ese no ha nacido de nuevo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Eso quiere decir que los millares de habitantes que están sobre la faz de la tierra, de alguna manera están bajo una influencia demoníaca. Y por eso pecan y pecan y pecan. Por eso dice, el diablo peca desde el principio. Para eso aparece el Hijo de Dios Jesucristo. ¿Para qué viene Jesucristo? Para deshacer, para destruir, para acabar, para arruinar, dice, todas las obras del diablo. Es decir, el hombre en su propia fuerza y en su propia naturaleza no puede destruir las obras de Satanás. No puede derribar los argumentos del diablo, porque el diablo es un espíritu y él lo único que está es influencia. ¿Dónde nos influencia? En la mente. Este es el campo de batalla, poniéndonos pensamientos, palabras, y van ideas, y vienen, y van, y vienen. Es como cuando van a matar a una persona. Yo digo, ¿cuánto lo perseguirán? ¿Cuántos días, cuánto tiempo lo estarán acechando hasta que al final le dan el golpe? Así mismo el diablo anda que nos acecha, dice la Escritura, que el enemigo nos acecha. Y dice, el que practica el pecado es por eso del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Es decir, el hombre ya no puede decir, entonces yo no puedo vencerlo, él es un espíritu y yo soy del polvo de la tierra. Sí podemos. Con Cristo, por eso dice la Escritura que Cristo se hizo hombre, se humanó y vino a la tierra para destruir las obras del diablo. Usted puede destruir las obras que el diablo lo ha llevado a hacer. Si su corazón se lo llenó de odio, usted puede destruir ese odio en el nombre de Jesús. Y en vez de tener odio en su corazón, tener amor. Si usted ha sido tan influenciado por el diablo en la fornicación, en el adulterio, usted, hombre o mujer, no ha podido serle fiel ni a su esposo ni a su esposa, pues tengo las nuevas, aquí está. Jesucristo vino a deshacer toda esa potestad demoníaca de adulterio, de fornicación. Usted puede ser libre de eso. Si usted es alcohólico o drogadicto, usted puede ser libre de todo esto. Basta mirar al Señor. Dice que para eso vino Cristo. Y escuche lo que dice el 9.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Escuchó? Dice, todo aquel que es nacido de Dios, el que nace de Dios, no practica el pecado, no se ejercita. No es que está hoy. Usted sabe lo que es practicar, ejercitarse cada día, cada momento, cada instante. Aquí dice el Señor, todo aquel que es nacido de Dios, no se ejercita, no se practica cada momento el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él o en ella y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Escuchó? La simiente, la semilla, el semen de Dios está en uno. Y por lo tanto, aunque uno quiera pecar, no puede. No significa que no le vamos a fallar en nuestra naturaleza. Al final rápido se me fue la palabra, como le decía, una mentira. Pero ya caer en pecados horrendos, horrorosos, como antes los hacíamos y nos deleitábamos, ya no. Y eso es lo que pasó con José. ¿Qué había en José? La simiente, la semilla de Dios estaba en él. Y esa simiente le impide pecar a José. ¿Qué está pasando aquí con Daniel? Daniel tiene la simiente de Dios, la semilla de Dios está en él. Y es por eso que estos sátrapas y estos gobernadores buscan acorralarlo. Y como no encuentran razón alguna, y mire lo que dice, escuche, vuelvo a Daniel, capítulo 6, el versículo 4, los gobernadores, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino del rey Darío. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna, escuche, o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué era Daniel? Daniel era fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a Dios. Y dice que trataron de acusarlo de algo, no podían, porque en Daniel no había vicio. Amigo que me escucha, ¿cuántos vicios hay en usted? Usted puede ser liberado, usted puede llegar a ser un hombre fiel. Dice que no había falta, no había vicio, no había nada, no podían hallar ocasión alguna, porque él era hasta fiel, fiel al rey y fiel a su Dios maravilloso. Y dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. No se halló falta alguna, no era un ladrón, no era uno que lo coimaban y con rapidez, venga para acá, preste. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? A veces, cuando estamos en puestos públicos o en palacios, ¿sabe que cuánto hay? ¿Qué quieres? ¿Que del rey te consiga qué? ¿O del presidente de cuánto hay? Primero dime cuánto hay. Así se manejan, la corrupción es horrorosa. La corrupción es horrorosa. Y los mismos gobernantes, cuando suben al poder, comienzan a poner sus cuotas políticas que trabajaron por ellos. Los pone, va, ahí te vas a tal puesto, 1 año, 2 años, mira tú lo que haces. Lo importante es que yo ya no te debo nada, y ahí te coloco. Lamentablemente es muy triste. La corrupción es agobiante, y especialmente en países pequeños como el nuestro. Por favor, pero aquí está la vida de un hombre, una vida ejemplar, una vida que puede ser un ejemplo para nosotros, un ejemplo para aquellos que no hace mucho se acaban de posesionar como ministros, como asambleístas. Dios mío, si volteasen la mirada y tratasen de escudriñar la palabra de Dios. Si procurasen meditar en las escrituras, van a encontrar hombres que estuvieron rodeados tal vez de mayor lujo, de palacios, de mayores riquezas, y que fueron incorruptibles. Fueron incorruptibles. Podemos vivir una vida de integridad, de pureza aquí en esta tierra, en medio de este mundo lleno de tanta maldad y de tanta crueldad. Claro que podemos, con la ayuda de Dios. ¿Qué había en Daniel? La simiente de Dios. Por eso dice que el que practica el pecado es del diablo, porque él es el que peca desde el principio. Pero el que verdaderamente, dice, ha conocido a Dios, no peca, porque la simiente de Dios, decía en el libro de Juan, la simiente de Dios, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a la tierra para darnos un nuevo nacimiento.
Y no es un nacimiento físico, lo hemos enseñado aquí con Nicodemo. Nicodemo pensaba eso en el libro de Juan. Ya no primera de Juan, sino el Evangelio de Juan, capítulo 3, ahí está la vida de Nicodemo. Cuando fue a buscarlo a Cristo y Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un fariseo, era un doctor, era un hombre que enseñaba a otros la ley divina. Nicodemo le dice, ¿y cómo puede hacerse eso, Señor? Si yo soy viejo, ¿cómo puedo volver a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Jesucristo no le estaba hablando de volver a entrar en el vientre de la mamá. Jesucristo le estaba hablando no de ese nacimiento humano, terrenal, físico. Jesús le estaba hablando a Nicodemo, tú necesitas el nacimiento espiritual. Ese es el nuevo nacimiento que yo he venido a la tierra para dártelo. Estos hombres, Daniel, José, habían nacido, dice, el que ha nacido de Dios. ¿De quién han nacido? De Dios. ¿De quién hemos nacido nosotros? De Dios. Y es por eso que ya no nos deleitamos en el pecado. No implica que todavía no estemos en un proceso nosotros ya hemos cambiado por completo. No, estamos en ese proceso. Pero es innegable que 20 años atrás las cosas que yo hacía, yo no las hago ahora, perdón, para nada, para nada. Es más, llegar a ser una persona pacífica como soy, ¿acaso que yo era así? Yo también me encrispaba, a mí también me daba coraje, a mí también me enfurecían muchas cosas. Hace pocos días nos acordábamos con un hermano mío que está fuera del país y nos acordaba, ñaña, ¿te acuerdas de tal cosa? Sí, yo me acuerdo. Cómo nos encrispábamos nosotros y muchas veces nos peleábamos. Pero las cosas que antes hacía lentamente van pasando, van siendo parte de una vida pasada. Y usted, amigo, si quiere una nueva vida, una mejor vida, ¿sabe cuando llega fin de año? Cuando llega fin de año la gente piensa ropa nueva, carro nuevo, hay que cambiar la lavadora, hay que cambiar la cocina, hay que cambiar esto. Y no, tiene que ser el calzado nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Sería mejor que digamos, quiero una nueva vida. Yo basta esa vida pasada, esta vida en la cual estoy, una vida miserable, donde no soy feliz, donde no me siento, bueno, comenzar a hacer conciencia, a razonar, quiero una nueva vida. Y cuando usted verdaderamente anhele una nueva vida, Dios se la va a dar, porque el único ser que puede darle una nueva vida al ser humano se llama Dios. Solo Dios. Por eso dice la Escritura ¿de quién es Daniel? Es de Dios. Es temeroso de Dios. Escuche esta historia porque vamos a avanzar un poco más. Dice, vinieron los gobernadores y sátrapas, se juntaron. No encontraron ocasión alguna para acusarlo, solo con lo relacionado a su Dios. Es decir, de la única manera que podían atraparlo a Daniel era con relación a su fe, a su creer en el Dios Todopoderoso. Ahora verá, estos vinieron los gobernadores, sátrapas, se juntaron y fueron al rey Darío, vives para siempre, lisonjeros, hipócritas y malos. Pero mire, hasta cuando van a hacer el mal, la lisonjería. Y así muchas veces hay en empresas personas que son muy lisonjeras. Usted, gerente o dueño, tiene que tener mucho cuidado de esas personas. Las personas más lisonjeras, las personas como dicen que están más cepillando, esos son los que hay que tener un poco de cuidado. Y escuche lo que dice. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, bueno, y todos han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Bueno, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Vio? ¿Qué vio? No vio que era una ley perversa. ¿Qué más no vio? No vio la maldad que había detrás de esta ley. ¿Qué le hacen hacer? Un edicto. Y le dice que cualquiera que en 30 días, a partir de ese momento, 30 días, demande, pida, ore, clame a cualquier otro, dice que promulgue un edicto que confirme que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, de cualquier otro dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El rey firmó, no se dio cuenta de la perversión,
Entonces, y firmó el edicto. Y escucha lo que pasó. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Escuchó? Dice que Daniel, cuando supo que había sido este edicto firmado por el rey, entró en su casa. La casa de Daniel era un templo, era como un templo, era un lugar donde él tenía tanto respeto por su hogar. Hay cuántas personas que el hogar lo han convertido ya mismo como en un pequeño, como tipo, no sé, un lugar horroroso, horrible. Muchos hombres, sus esposas han salido, han entrado mujeres, han tenido sexo, han adulterado o viceversa. Las mujeres, sus esposos se han ido y han entrado a sus propios hogares, a su recámara. Hombres que no han sido sus maridos, han mancillado la casa. Para Daniel la casa era como un altar para Dios. Su casa dice que venía y abría, dice, las ventanas de su cámara, de su casa, que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba y 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes. Lo solía hacer. A Daniel no lo amilanó el edicto del rey. A Daniel no lo detuvo, no es que escuchó esto o aquello y entonces yo ya no oro a Dios porque hay 30 días, voy a esperar que pasen. No. Daniel continuó orando y clamando al único Dios santo, vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que ni al rey ni a nadie había que adorar y hacerle petición, sino solamente al Dios todopoderoso. Nada lo hizo claudicar a Daniel, nada lo hizo retroceder, porque Daniel estaba seguro quién estaba con él. Daniel sabía. En el libro de Isaías, el capítulo 41, el versículo 10 dice, escuche, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Escuchó? Esto sabía Daniel, esto se lo sabía de memoria. ¿Qué le dice Dios a los que lo aman a él y le temen? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Daniel sabía que quien le daba las fuerzas para trabajar en el palacio con el rey Darío era Dios, que quien lo había exaltado para ponerlo en un puesto tan honorable era Dios. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que aquí ahora, en estos tiempos que vivimos, hasta para subir a un puesto público te piden dinero. He escuchado tantos testimonios, es que piden tantos miles, es que si tú quieres ir como tal cosa o a tal puesto público, están pidiendo 10,000, están pidiendo $30,000. Imagínese. ¿Y sabe por qué piden? Porque saben que entran a esos puestos y que hay harto robo. Van a robar mucho y van a recuperar los 20,000, los 30,000, lo que hayan pedido. ¡Qué pena, Dios mío! No hay integridad, no hay pureza en sus corazones. Y como aquí Dios le dice a José, le dice a Daniel, nos dice a todos los que tememos a su nombre, no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué sabía Daniel? Que Dios estaba con él. Yo, tu Dios, soy el que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Daniel sabía que Dios lo iba a sostener, que Dios lo iba a ayudar. En el versículo 13 dice, porque yo, mire, si leemos el 11, dice, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Esta es la palabra. Daniel conocía esto. ¿Quiénes estaban contendiendo contra Daniel? Los sátrapas. ¿Quiénes más?
los dos gobernadores más. Estaban contendiendo, estaban buscando cómo agarrarlo de una manera injusta y hacen un edicto totalmente cruel. Y dice, y buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Eterno, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, porque yo te ayudo. Esa es la palabra que Daniel la conocía muy bien. Y por eso, ¿con qué seguridad va? A pesar del edicto, a Daniel no le importa, seguía abriendo las recámaras, las puertas. Mire, ahora que vino el coronavirus, los hermanitos en la fe, los llamados cristianos evangélicos, eran los más asustadizos. Uy, el coronavirus, uy, no, espérate, uy, no, eran los que más miedos y temores tenían. Muchas veces ni se movían, comenzando de los líderes, de los pastores, comenzando por ellos. Estaban aterrados, estaban llenos de pánico. ¿Acaso no dice la Escritura que la vida y la muerte están en el poder de la mano del Dios Todopoderoso? Pero por eso yo tengo que ir a exponerme. No, mi amigo, hermano, hermana en la fe. Debo de tener un cuidado, por supuesto, pero eso no me va a impedir a mí predicar su palabra. Eso no me va a impedir a mí ir al pueblo. Tal vez vamos a mantener las distancias un poco, pero aquí estamos. Eso no me va a impedir a mí abrir la congregación y a proclamar que nuestro Dios está vivo y que nuestras vidas están en sus preciosas manos. Eso no puede impedir. Créanme lo que el pueblo más atemorizado, más aterrado que yo vi fue los llamados, no los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano estaba seguro y confiando en su Dios. Y lo único que estábamos repitiendo era el Salmo 91. Ni plaga tocará mi morada, caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Nada me llegará, porque el Señor es el que nos sostiene. Y hasta que Dios no cumpla su propósito con nosotros, somos invencibles. El Dios del cielo tiene el cuidado de nuestras vidas. Escuche lo que continúa diciendo. Ahora verá. Entonces, dice que Daniel seguía orando como lo solía hacer antes. El versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto. Le hablaron al rey y le dijeron, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Y respondió, tú has confirmado el edicto, entonces tienen que ser echados en el foso de los leones. Respondió entonces el rey, verdad es, conforme a la ley, pues yo lo he firmado y así es, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron todos estos 120 y estos dos gobernadores, dijeron, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó hasta la puesta del sol para librarlo a Daniel. ¿Escuchó? Oye, qué maravillosa es esta historia. ¿Sabe qué ocurrió? Le dijeron, vinieron, lo acorralaron, lo presionaron al rey y le dice, es la ley de Media y de Persia. Tú la firmaste, que el que hacía petición en estos 30 días a cualquier otro Dios, que no seas a ti, tiene que ir al foso de los leones. ¿Sabes lo que le dijo? Dice que cuando el rey dijo, verdad es, ley de Media y de Persia es la ley que no puede ser abrogada. Y lo presionaron más, así es. Ahora le dieron, lanzaron la bomba. Daniel, dice, Daniel, respondieron, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confieres, no, que 3 veces al día hace su petición. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces. ¿Usted cuántas veces ora al día al Dios del cielo? Ay, es que yo ni siquiera sé orar. Pues tiene que aprender a orar. Tiene que aprender. Porque el único ser que responde nuestras peticiones es Dios. Ah, no, pero yo le pedí a la Virgencita tal y me concedió. No, esa no se lo concedió la Virgencita porque el muerto está.
Se lo concedió el diablo. Ah, bueno, pero si el diablo me concede, no importa, yo le seguiré pidiendo al diablo. Bueno, sígale pidiendo al diablo, usted será un instrumento del diablo hasta cuando ya lo atrape bien y lleve su alma al infierno. Pero yo le haré petición al único ser que vive, que reina, que tiene un reino inmutable, que nunca pasarán, que pasarán los cielos, pasará la tierra, mas él nunca pasará. Yo seguiré haciendo mis peticiones al Dios que hizo los cielos y la tierra. Al Dios del universo, al Dios y Padre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Usted tiene libre albedrío. Cada quien puede escoger. Yo no quiero que me haga ningún milagrito el diablo, porque el diablo pone su mano y hace cosas para que la gente crea más en él. No, yo quiero que el Dios del cielo sea el que guíe mi vida, sea el que guíe mi diario caminar. Yo quiero que sea él. Entonces, escuchó, ahora el rey le pesa en su corazón haber firmado el edicto y dice que todo el día estuvo hasta la puesta del sol trabajando para librar a Daniel, para que Daniel no vaya al foso de los leones. Pero tenemos que entender que cuando nosotros confiamos en Dios, no será un rey en la tierra el que nos defienda, no será un gobernador, no será el que está en el puesto alto o en eminencia. No, cuando hay un siervo del Dios bendito, el que lo defiende es el Dios todopoderoso. Y es Dios el que va a defender a su siervo. Como tal vez tú, hermano mío, hermana, estés enfrentando situaciones, persecuciones, acusaciones de cosas que tú no has hecho, no has cometido. Pues quédate tranquilo, no te afanes, no te angusties, no te desesperes, porque tu justicia brillará. Dios hará que tu justicia brille. Deja a las personas que te señalen, deja que te critiquen. Tú busca, alaba y glorifica al que vive y al que reina para siempre. Búscalo a Dios. Haz como Daniel, que ni así escuches la persecución más grande, ni así escuches que viene una mortandad tan grande sobre la faz de la tierra. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, dice Isaías. No temamos. Nuestro Dios tiene el control de todo. El Señor dice que ni un cabello nuestro va a perecer y Dios lo va a cumplir. Nuestro Señor nos guardará de todo mal. En el libro de Romanos, déjeme ver, son pasajes que yo ni siquiera los medité, pero en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 28 dice así, escuche. Y sabemos, ¿qué sabemos? Nos dice el apóstol Pablo, y sabemos, está inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mire cómo inspiró a Pablo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó Dios, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas? A los que aman a Dios, y Daniel amaba a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque Dios nos ha predestinado, porque Dios nos ha escogido, porque Dios nos ha justificado, porque Dios nos ha llamado. No me llamé yo a mí misma, me llamó Dios. ¿Usted cree que por voluntad propia yo hubiese seguido a Dios? Me cansé de una vida miserable que llevaba. Aunque tal vez económica o materialmente no me faltaba nada, era infeliz.
Y llega un momento que tal vez el dinero no te sacia, las cosas materiales no te llenan. Entonces es cuando comienzas a sentir el profundo vacío de tu alma. Y entonces por la gracia de Dios clamé, estoy harta de esta vida. Yo no sabía de Dios, de Jesucristo. Conocía lo de la religión tradicional, mas no tenía un conocimiento profundo. Tan solo gritaba, me cansé, me harté de esta vida, ya no quiero vivir esta vida, ya no quiero. Estuve como 1 año, 2, 3 repitiendo lo mismo hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y escuchó mi voz y me libró y me ayudó y me encaminó a su Hijo. ¿Ah? Dice que, escuche, sigo leyendo en Romanos 8, el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Jesucristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada de esto me puede separar. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá o nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que estar seguros. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Tenemos que estar seguros. Pero esta seguridad la tenemos cuando hemos nacido de Dios. Si no hemos nacido de Dios, no, Señor. Por eso es que han habido mucha gente dentro de la iglesia evangélica 1 año, 2, 3, 5 y se fueron después. Porque nunca nacieron de Dios. Nunca han nacido de Dios. El que nace, el que tiene la simiente de Dios, puede ser que a la final hasta no dé ni mucho fruto dentro de la congregación, pero está allí y no abandona y nunca se aleja de Dios. Por encima de sus debilidades, ahí permanece y está luchando por ser fiel. Esto sabía Daniel, que ni la muerte, ni la vida, ni nadie lo podía separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y escuche, el rey luchó todo el día hasta ponerse el sol por librarlo. Cuando ya no pudo, escuche lo que dice, entonces el rey mandó. Los hombres estos rodearon, lo presionaron y le dijeron que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ya lo cercaron y lo presionaron. En el versículo 16 del capítulo 6 de Daniel dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, no hubieron instrumentos de música, no hubo nada de esto, fue traído delante del rey, y al rey se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Escuchó lo que pasó, mi amigo, mi amiga querida, querido hermano en la fe. Lo rodearon al rey y el rey no le quedó de otra y dijo, bueno, tráiganlo a Daniel. Lo hizo traer y Daniel, escuche el rey la palabra que le dice, Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre de la boca de los leones. ¿Sabe lo que le está diciendo el rey? He luchado todo el día hasta la puesta del sol. Ante mis ojos eres íntegro, eres correcto. Firmé un edicto, no me di cuenta de la maldad. Pero yo no puedo abrogar esta ley. Esta ley ya ha sido dada. No puedo, yo la sellé hasta con mi anillo. Por favor, yo no te he podido librar, pero el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Sabe qué? Llega un momento en que las fuerzas humanas se agotan, pero hay una fuerza que nunca se agota y esa es la fuerza de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Aprenda a confiar en ese poder, aprenda a confiar en medio de la tribulación que estamos viviendo, en medio de la mortandad por pandemia y el sicariato que aqueja a las naciones y especialmente nuestra nación. Pareciera que no estamos seguros en ningún lado. Hay seguridad en Dios, hay seguridad en Dios, hay seguridad en mi Padre, mi amigo, mi amiga.
Aprendamos a confiar en Dios. Este rey con la fuerza humana, con el poder humano, luchó hasta el atardecer por librarlo a Daniel de que vaya a la fosa, al hueco donde estaban los leones hambrientos, no les daban de comer y ahí tiraban cuando querían sacrificar a alguien o matar a alguno que hizo algo malo en el palacio, los tiraban allí y los devoraban los leones, y Daniel iba a ser lanzado allí y escuchó lo que le dice el rey: el Dios tuyo a quien tú sirves, es decir, te he visto y sé que eres un hombre temeroso de ese Dios tuyo, entonces yo no te he podido librar, que te libre él. Posiblemente Daniel lo que más repetía era que su Dios era vivo, que su Dios era verdadero. Ahora el rey le dice: bueno, él entonces te libre, porque yo no te he podido librar. Qué maravilloso es cuando se agotan las fuerzas humanas. Qué precioso es. Hay tantas personas que han sido llamadas y Dios las está llamando en este tiempo y siguen peleando contra Dios en su fuerza, siguen batallando, siguen peleando, y créanmelo, ya se le están terminando todas las armas, ya mismo ya no tienen cómo levantarse y seguir peleando en su fuerza, pero siguen de pie porque Dios tiene misericordia y les ha dado la vida. Pero ya no es hora de que tú resistas a Dios, ya no es momento de que pelees contra Dios, es hora de que te humilles, te postres en la presencia de Dios y aprendas a reconocer que hay Dios en el cielo por amor a Jesucristo. De la seguridad tuya no es poner 100 candados en tu puerta, no es comprar una guardia y ponerlo. A veces, muchas veces hasta buscamos yo que sé, un ejército que nos cuide. El mismo ejército se puede terminar vendiendo a la gente mala y nos pueden terminar matando. Confía en Dios, porque Dios es el juez insobornable, porque Dios no se va a vender a nadie. Dios es justo, amante de la justicia, y si tú eres recto y justo, Dios cuidará de ti. Escucha, al final no hubo instrumentos, no hubo fiesta como se acostumbraba en los palacios, la fiesta, la bulla y las comelonas y tantas cosas, nada de eso. El rey se acostó en ayuno, no comió. Al rey se le fue el sueño, al rey no le trajeron instrumentos ni nada. Estaba allí decaído, angustiado y triste porque su amigo, el hombre que él admiraba, posiblemente este hombre hasta lo admiraba muchísimo a Daniel, ahora estaba en la fosa, ahí con los leones. Y al día siguiente dice que se levantó muy de mañana, como ese hombre no pudo dormir, apresuradamente corrió y dijo, gritó y se acercó y llamó a Daniel a voces, es decir, elevó su voz y dijo: Daniel, Daniel, con voz triste, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a ti continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vives para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti yo fui hallado inocente, ante Dios fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio entonces la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no se habían llegado al foso de los leones cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Con quién hace alianza usted, mi amigo? ¿Quién camina con usted? ¿Usted cree que nosotros estamos por casualidad aquí, sentados hablando de Dios? ¿Usted cree que por encima de cualquier dolencia física que yo pueda tener y estar sentada aquí hablándole de Dios? ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que nadie se pierda. Porque esa no es mi voluntad, es la voluntad de aquel que me compró con su sangre preciosa.
La voluntad de mi Salvador es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está Daniel, un hombre, un rey que fue conmovido en lo más hondo de su corazón. Que no quisiera yo tener un mandatario, tener autoridades que sean conmovidas, que teman a Dios. Y sabe, con voz triste le dice Daniel, Daniel, el Dios viviente tuyo. Ese rey sabía que el Dios de Daniel vivía. Por eso le dijo, el Dios tuyo, a quien tú lo sirves, Él te salve, porque yo no puedo. Posiblemente lo había escuchado de Daniel hasta que ahora el Dios de Daniel se le estaba haciendo una gran realidad al rey. Porque el rey estaba comprendiendo ahora que el Dios de Daniel era el Dios vivo, santo y verdadero. Porque para haberlo librado de tamaña muerte, solo un Dios sobrenatural lo podía haber hecho. Y dice que Daniel le dijo, vives, oh rey. Usted se imagina la alegría enorme en el corazón del rey cuando escuchó la voz de Daniel. Vives, oh rey, mi Dios envió a su ángel. ¿Sabe lo que dice la escritura? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Dios no va a fallar en su palabra. Fallaremos nosotros, haremos acuerdos, haremos pactos y en cualquier momento los violentaremos, los romperemos y nos importará poco. Pero Dios no, lo que Él ha dicho lo prometió, lo cumplirá y lo cumple cada día. Y le dice Daniel, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, ante Dios, yo fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué lo libra Dios a Daniel? Porque era un hombre justo. Si era un hombre corrupto, Daniel era un hombre podrido, los leones se lo comían. Pero Dios sabía que ese hombre bueno estaba siendo perseguido por envidia, por odio. Posiblemente los sátrapas, estos gobernadores, no tenían la rectitud de Daniel, no tenían la integridad de Daniel. Y cuando hay uno corrupto, ese corrupto quiere que todos sean corruptos. Pero Daniel no se dejó corromper. Y le dice, yo fui hallado inocente ante él. Y aún ante ti, oh rey, yo no he hecho nada malo para estar en este lugar. ¿Sabe lo que ocurrió? Estos 120 sátrapas y estos gobernadores trajeron una maldición no solo para ellos, para sus esposas, para sus hijos y para toda su familia. El tiempo no me va a dar, pero hay pasajes bíblicos donde Dios lo aclara. El pecado del padre caerá sobre los hijos. Porque yo soy Dios que visito hasta la tercera, cuarta generación de los que me han aborrecido. Dios va a castigar el pecado. Y si usted dijo, usted sabe que su papá fue malo, esto es hora de arrepentirse. Porque el único ser que puede romper esa maldición de ese pecado abominable que cometieron sus abuelos, su papá, es Dios, es Jesucristo. Y le dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacarlo a Daniel, dice, y fue sacado del foso y no se halló ninguna lesión porque había confiado en su Dios. Usted sabe que esto es algo sobrenatural. No le encontraron ninguna lesión, no le encontraron nada ante los leones hambrientos que estaban allí. Perdón, solo algo sobrenatural. Sí, lo sobrenatural fue que Dios envió su ángel y le tapó la boca de los leones y los leones no pudieron comérselo a Daniel. Por favor. ¿Y por qué? Porque dice, porque Daniel había confiado en su Dios. ¿Quién es su Dios ahora? La pregunta. ¿Usted en quién confía? Tal vez usted confíe en su esposo y tal vez su esposo es traicionero. Y no digo que no tenga confianza, pero hay que tener cuidado siempre. No vaya a ser que nos lastimen y querramos matar, querramos destruir. No. ¿En quién confía usted? ¿Con quién camina usted? Daniel confió en su Dios. Y como Daniel confió en su Dios, la victoria
estaba asegurada. Escuche, entonces dice que fueron traídos los hombres con sus mujeres, con sus niños, y vinieron, dice, y aún no habían llegado al fondo del foso de los leones cuando ya se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Cada pecado y cada maldad que usted practica está trayendo maldición para su casa. Por amor a Dios, busca el rostro de Dios para que pueda traer bendición. Porque muchas veces suceden tantas cosas dentro del hogar, dentro de la familia. ¿Usted cree que las personas que las matan, estos sicariatos y todo, es por ser muy nobles y muy buenas? ¿Usted cree que si son justos delante de Dios y delante de los hombres, Dios va a permitir algo semejante? No lo va a permitir nunca. Pero cuando usted habla con las personas, con los familiares o con alguien, algún vecino, sabe que era tranquilo. Yo nunca pensé, oiga, yo no sé por qué lo mataron, parecía un hombre bueno, una mujer buena. Pero el corazón lo conoce solo Dios. Usted lo puede tener por bueno, por buena, pero solo Dios conoce el caminar de cada uno de nosotros. Yo les he enseñado que el Señor Jesucristo dijo: lo que los hombres tienen por sublime, por bueno, delante de Dios puede ser abominable. Mire cómo termina esto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él liberta, Él hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y fue Daniel prosperado durante el reinado de Darío y aún durante el reinado de Ciro, el rey de Persa. ¿Escuchó, mi amigo? ¿A qué lleva la fe, la fidelidad, la integridad, la pureza del corazón de este hombre? A exaltar y a glorificar el nombre del Dios viviente. Hermano mío, ¿cómo tú caminas? Imagínate que en vez tú caminas en esta tierra haciendo pecado y cargas una Biblia muy grande, muy grandota, parece misionera. Y tú, en vez de estar obedeciendo esta palabra, la pisoteas. Por causa de Daniel, el nombre de Dios fue exaltado. Y si tú estás practicando pecado, por tu causa, el nombre de Dios está siendo blasfemado. Ustedes líderes que están liderando congregaciones que se han cargado de avaricia, de vanidad, de codicia, que están endeudados y que ya no saben cómo exprimir al pueblo, arrepiéntanse ahora. Es la hora de arrepentirse, porque Dios los va a llamar a cuentas. Dios los va a llamar a cuentas si no se arrepienten. Nosotros somos cartas abiertas al mundo, dice el apóstol Pablo, porque yo ya no testifico de mí, yo testifico de Jesucristo aquí en la tierra. Y este rey, viendo la integridad de este hombre y mirando el milagro sobrenatural de su Dios, ¿sabe lo que dijo? De parte mía es puesta esta ordenanza. ¿Y cuál es la ordenanza que pone este rey? Dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. En todo lo que él gobernaba, en todo lo que él reinaba, todos tiemblen, teman al Dios de Daniel. Tu testimonio de vida tiene que llevar a tu barrio, tiene que llevar a las personas a nuestro alrededor a que entiendan que hay un Dios vivo. Por mi conducta, por mi comportamiento, por mi integridad, el barrio, la sociedad en la cual estamos, tienen que saber que nuestro Dios está vivo. Y escuche, dice: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Este rey entendió que el Dios de Daniel era el Dios vivo, y que solo Él, el Dios vivo, permanecía para siempre, por todos los siglos, y que el reino del Dios viviente jamás sería destruido. ¿Sabe quién está haciendo este reconocimiento?
un rey. Por favor, a veces son mandatarios de pequeños países y se creen y piensan que alcanzaron el cielo ya. Si usted es un corrupto mandatario, usted lo que ha alcanzado es el infierno, no el cielo. El cielo se lo alcanza con honestidad, con integridad, con pureza, con justicia, con rectitud, con incorruptibles. Tienen que ser puros. Y dice, este es el rey y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Sabe qué entendió este rey? Yo puedo ser rey aquí de todo lo que él me ha permitido que gobierne, pero el reino de Dios, el mío pasará, pero el reino de este Dios de Daniel, de este Dios vivo, permanece para siempre, durará hasta el fin. Qué reconocimiento, qué humillación de este rey. ¿Cómo necesitaríamos que nuestro presidente se humille y reconozca que hay Dios en el cielo, que Él gobierna en la tierra y que por la gracia y la misericordia suya le ha permitido llegar a ser el primer mandatario? Qué maravilloso sería que en vez de buscar a los asesores que son corruptos y que cobran tanto dinero, busque la guía, la luz y la orientación del que vive para siempre, porque Dios lo puede guiar. Y mire, este rey también dice, Él es el que salva, Él es el que libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Dios es el que salva, entendió este rey. Si ha salvado a Daniel de la muerte, me puede salvar a mí, puede salvar a cualquiera. Él es el que salva, Él es el que libra, claro, en un acto sobrenatural ha librado a este hombre de estos leones hambrientos. Él es el que libra, Él es el que hace señales y maravillas. Los había visto ante sus propios ojos los milagros, las maravillas, las señales. Porque yo creo que nunca este rey habían lanzado a alguien al foso de los leones y había salido vivo. Primera vez en su vida que él estaba viendo un acto sobrenatural. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Y sabe qué hace este rey? Lo prospera aún más a Daniel. Lo que el diablo te quiere quitar y Dios te lo ha dado, nadie te lo quitará. No necesitas ser un pillo, un sabido, necesitas ser íntegro. Búscalo a Dios. Y cuando más íntegro eres, mayores bendiciones te dará el Señor. No es como pensamos, entre más pillo soy, más sabido, más sabida soy. No es así. Entre más pillo eres, más sabido te crees, más te espera el infierno y Satanás está guardando por ti. Pero entre más íntegro, más irreprensible, incorruptible eres, los brazos del Señor están contigo para ayudarte, para socorrerte. Y aunque te cerquen los demás y los que están en el ministerio, los que están en el gobierno, lo que sea, o la policía o lo que sea, mientras tú seas íntegro, Dios te guardará y hará callar la boca de todos estos leones perversos que te quieran devorar. No te podrán destruir, caerán ellos, pero tú no caerás por tu justicia, por tu integridad y por tu temor a Dios. Daniel, que era temeroso de Dios, había nacido de nuevo. Amigo, reflexiona en esta palabra, como yo he reflexionado, como tú, como todos podemos meditar y darnos cuenta que hay un Dios maravilloso, que nos ama y que no quiere que nos extraviemos. Y que así como este rey confesó, Él es el que vive y el que reina, Él es el que hace proezas, milagros y maravillas. Quieres que tú y yo confesemos lo mismo. Oremos al Señor y clamemos a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros. Si no tienes que ir a un puesto público, no vayas. La corrupción da asco. ¿Y cómo sobrevivo? Dios te dará todo lo que tú necesites. ¿Sabes lo que dice la Escritura? No hay justo suyo desamparado, ni simiente suya que mendigue pan sobre la faz de la tierra. Aquellos hermanitos que se llaman hermanitos y están pidiendo, esos tienen puertas abiertas al diablo y el diablo les está robando todo. El verdadero cristiano jamás abre su boca para pedirle al hombre, doblará sus rodillas para pedirle a Dios y Dios tendrá cuidado de nosotros. Permítanme orar. Padre Celestial, tu palabra es maravillosa. Tu palabra es esa lámpara que nos alumbra, esa luz que diariamente anhelamos que nos guíe. Permíteme bendecir tu palabra y permíteme decirte que adoro tu ley. Padre, gracias,
por enseñarnos a través de la vida de estos santos hombres que moraron aquí en la tierra y que fueron seres humanos iguales que nosotros, sujetos a pasiones, a debilidades. Señor, pero qué maravilloso es cuando el temor a ti está en el corazón del hombre. La integridad es lo primero que florecerá, porque está tu semilla, está tu simiente en ese corazón. Diosito lindo, que este es el tiempo donde se levanten muchos Daniel. Este es el tiempo donde se levanten muchos José. El mundo celebró el Día del Padre, pero qué maravilloso sería celebrar a un Padre honesto, íntegro, incorruptible, irreprensible, un Padre justo, un Padre recto. Sería maravilloso, Padre mío. Te ruego, en el nombre de Jesucristo, que exaltes a los hombres en este tiempo. Dales esa fe que necesitan para creer en ti. Padre, que sean desarraigados de las maldiciones generacionales y que puedan venir a una liberación total. Solamente tu gran poder puede convencerlos de pecado. Redarguye sus corazones y convéncelos de pecado. Y que Jesucristo se siente en sus corazones para morar dentro de ellos. Porque solo entonces el Señor los guiará por el sendero de la justicia. Padre, yo te agradezco. Te agradezco por tu palabra, te agradezco por las multitudes de personas que nos escucharán, que escuchan. Yo te agradezco, Señor, por cada hombre que ha escuchado este mensaje. Llévalos a reflexionar, a meditar por la vida de cada hermano, de cada hermana, que puedan reflexionar, que puedan cambiar su manera de actuar, su manera de hacer las cosas. Si se han equivocado, levántalos si está caído. Ayúdalos, bendito Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias por la vida de mis hermanas, de las mujeres valientes, de todas aquellas mujeres preciosas que no son cristianas, pero nos escuchan. Ayúdalas también, que cada día sean más esforzadas y más valientes y se conviertan en las mujeres sabias que edifican su casa. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradezco por darme el honor de predicar tu palabra. Sello tu palabra en los corazones y decreto y declaro que no volverá vacía. Esta palabra nos llevará a reflexionar, a meditar y a entender que se puede vivir una vida de integridad en medio de la corrupción, en medio de la maldad. Gracias, papito, en el nombre de Jesucristo, por siempre, gracias. Bendito seas y la gloria es solo para ti. Amén. Amigos, amigas mías, los bendecimos una vez más y le decimos al Señor, gracias. Así que si el Señor lo permite, estaremos aquí el próximo día viernes. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vacuna te premia. Siga los siguientes pasos. Paso 1. Consulta tu lugar de vacunación en puntos de venta TIA a nivel nacional o en www.lugarvacunacion.cne.gov.es o al 1-800-842-842, opción 1. Paso 2. Asiste a tu cita y reclama tu carnet. Paso 3. Acércate a tu tía más cercano con tu carnet y tu tarjeta más y reclama tu kit de alimentos con tu carnet. Cuídate, cuida a tu familia y al país. Vacúnate. Hoy más que nunca, nadie es como tía. Viene con la otra. Pero qué conchuda, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.